de la salud, la organización del sector salud sigue siendo ineficaz o ineficiente. Los sistemas de salud en general en el Perú son ineficaces e ineficientes, sobre todo en nuestra realidad. Aún ahora en tiempos de pandemia por el COVID-19, constatamos la falta de atención médica para nuestra población, la cual se agolpa, como ustedes han podido ver en los medios de comunicación, se agolpa en los centros médicos sin esperanza de recibir el cuidado necesario. Esta situación insostenible hace que prácticamente se decida quién debe vivir y quién debe morir, solamente por la ausencia de infraestructura, material médico y recursos humanos, al igual que hospitales, porque lamentablemente hay muchos gobiernos que no tienen la suficiente capacidad para reaccionar ante los grandes problemas nacionales. Cuando les explota, como en el presente caso, la bomba, la granada en la cara, ahí hay reacción. Somos reactivos. Lamentablemente esto ha sido un problema del Perú por décadas, en vez de ser preventivos. Somos reactivos, lamentablemente, somos una especie de bomberos. Cuando la casa se incendia, ahí recién tratamos de apagarlo a última hora. Pero ya es tarde. La casa lamentablemente se ha incendiado, por más de que con la ayuda de los bomberos podamos de alguna manera amainar de alguna manera el incendio. Las reformas, en todo caso, no han servido para mejorar el sector de salud en su capacidad organizativa y atención del ciudadano. Hoy la pandemia viene precisamente a desnudar estas falencias históricas. El recurso humano en el sector salud. La Organización Mundial de Salud, la OMS, recomienda un mínimo de 23 médicos, enfermeros y obstetras por cada 10.000 habitantes. Me detengo en esto porque es muy importante. La OMS, la Organización Mundial de Salud, recomienda un mínimo de 23 médicos, enfermeros y obstetras por cada 10.000 habitantes para garantizar una prestación adecuada del servicio. Sin embargo, en nuestro país se cuenta con 13.6 médicos apenas por cada 10.000 habitantes. Repito, contamos por 13.6 médicos por cada 10.000 habitantes. 9.4 menos que lo que ha recomendado la Organización Mundial de Salud. Por la poca inversión en el sector salud, porque ha habido poca inversión en el sector salud, el recurso humano sigue siendo escaso. Esta situación se está viendo de manera real ahora con la crisis generada por el COVID-19. El Perú entonces requiere de personal médico y enfermeros que no se encuentran ya fácilmente, lo cual incide de manera certera en el tratamiento a las víctimas de la pandemia. ¿Cuál ha sido nuestra inversión histórica y comparativa en el sector salud? Existe una inadecuación entre el derecho fundamental a la salud y la realidad, la cual se puede comprobar en el más reciente Presupuesto General de la República del Perú previsto para el año 2020, el actual ejercicio. Recibimos el año más crucial del siglo en que venimos afrontando la pandemia del COVID-19 con un diminuto 2.2 del Producto Bruto Interno. Apenas 2.2 del Producto Bruto Interno. A pesar que ya se sabía a fines del año pasado que el COVID y la pandemia nos amenazaba. Muchos de nuestros gobernantes, sin tratar de personalizar, entendieron de que esto era un tema de China, un tema de Asia, y que estaba tan lejos que no iba a llegar al Perú. Cuando hoy día las comunicaciones están tan adelantadas que en tiempo real, en menos de 24 horas puede llegar una desgracia de un lugar que está a decenas de miles de kilómetros de distancia al propio país. Una verdadera ingenuidad. A pesar de eso, nos hemos descuidado. Entonces, la inversión, lamentablemente, ha sido poquísima, un diminuto 2.2% de PBI, mientras que el promedio recomendado por la OCDE asciende a 8%. Ojo que el Perú es uno de los postulantes a la OCDE, ¿no? E incluso del grupo de la Alianza del Pacífico, que conformamos junto con Colombia, Chile y México, junto al Perú, de los 4 países que han crecido económicamente de manera sostenida y fuerte en los últimos 20, 25 años, donde está el Perú, justamente nuestro país es el único de la OCDE que no está. El único de la Alianza del Pacífico, perdón, es uno de los países de la Alianza del Pacífico que no está en la OCDE, Los demás países de la Alianza del Pacífico, como México, Colombia y Chile, sí están en la OCDE, sí están. Por eso es que, como no cumplimos una serie de requisitos, no pertenecemos a ese grupo exclusivo, económico y político, de la OCDE, porque no cumplimos con los estándares, por ejemplo, de una importante presión tributaria. Estamos hace tiempo en el 15 o 14% de presión tributaria, cuando la OCDE recomienda llegar al 19%. Otros países de la Alianza del Pacífico, en la que está inmerso Perú, como México, Colombia y Chile, se acercan o cumplen con ese requisito.
Tampoco estamos en los estándares de la lucha contra la corrupción, que están algunos otros países, incluyendo Chile y Colombia, de éxitos de la lucha contra la corrupción. El Perú tampoco cumple ese requisito y también por eso no estamos en la OCDE. Y tampoco estamos en la OCDE, entre otras cosas, porque no cumplimos con requisitos básicos, mínimos, que es que nuestro Producto Bruto Interno se acerque por lo menos al 8% para el sector salud. Eso lo recomienda la OCDE. Y la Organización Mundial de Salud recomienda que por lo menos lleguemos al 6%, lo cual solo lo logran 5 países de la región, en lo que está Chile, Cuba, Estados Unidos, Uruguay, siendo Haití y Venezuela los que menos recursos destinan al rubro salud, al rubro salud, que es con menos del 2%. O sea, Haití y Venezuela, que son de democracias calamitosas, autoritarias si se quiere, básicas, tienen por debajo del 2%. Y nosotros, que no nos podemos comparar ni en democracia ni en crecimiento económico, estamos justamente pisándole los talones a esos países que están en desgracia y que no destinan el PBI como debiera ser al sector salud. Están por debajo del 2. Y Perú apenas está por el 2.3, cuando la OCDE recomienda 8% y la OMS, la Organización Mundial de Salud, recomienda por lo menos 6%. El año 2010, por ejemplo, hemos tenido 1.1 de destinar nuestro Producto Bruto Interno al sector salud. El 2011 creció al 2.1, después el 2012 crecimos a 2.35, el 2013 2.6 y el 2014 fue el punto máximo, el tope, que crecimos a 3%. O sea, el gobierno destinó el 3% del PBI al sector salud. El 2014. Y de ahí, para parafrasear esta frase, va a dar redundancia un poco desgraciada, en estos momentos, llegamos a la meseta. Llegamos a la meseta, pero una meseta contraria, ¿no? Porque mientras la meseta sería buena llegar en momentos del COVID, en la pandemia, para decrecer, y eso sería lo lógico y lo feliz, ojalá lleguemos a la meseta pronto, acá llegamos a la meseta, pero en sentido contrario. Es decir, si estamos creciendo para favorecer el sector salud, llegamos al 3% y ahí otra vez caemos y vamos en línea de descenso, lo que hablaba de la meseta, porque ya del 3% del 2014 para el sector salud del PBI se baja el 2015 al 2.5 y luego se mantiene la meseta 2016 2.6, 2017 2.6 y 2018 2.6. Y el año pasado, que fue uno de los peores años en destinarle presupuesto del Producto Bruto Interno al sector salud, decrecemos a 2.3. 2.3 casi como Venezuela, casi como Haití. Estas cifras confirman entonces el estado calamitoso en el que se encuentra este sector de salud, va la redundancia, vital para el desarrollo del país. Porque si no hay salud, no puede haber democracia. Si no hay salud, no puede haber desarrollo. Si no hay salud, no puede haber crecimiento ni marcha sostenible de desarrollo económico y bien común. La ausencia de prioridad en un sector de salud tan importante para la vida y el desarrollo de nuestros compatriotas se hace aún más notable cuando vemos el tratamiento que se le brinda en países de la OCDE, entonces donde se ha invertido en promedio 8.8% de su PBI en salud desde el 2018 e incluso antes, desde el 2013. Nosotros consideramos que esto se llama voluntad política. Pero como no la hay, no hay la voluntad política, es necesario justamente que nuestra Constitución Política del Estado contemple justamente esta reforma constitucional para que se destine no menos del 6% del Producto Bruto Interno para el sector salud. Alemania ha podido enfrentar con solvencia la pandemia del COVID y valdría la pena remarcar que este nivel de inversión les ha permitido contar con 34 camas por 100.000 habitantes en las unidades de cuidados intensivos. Ojo, en cuidados intensivos. Esta cifra contrasta con el número de camas con las que contaba el Perú al inicio de la pandemia. 100 camas UCI a nivel nacional. O sea, 100 camas UCI para 30 millones de peruanos, lo cual es una pobreza total. Y que solo ahora se proyecta su aumento a 1.000. Se proyecta. Pero comenzamos con 100 para 30 millones de peruanos. Entonces, al momento que se redacta este proyecto, el promedio era de 3 camas UCI por cada 100.000 habitantes. O sea, la verdad que una lágrima, lo cual pues explica el colapso de los sistemas de salud por el que atraviesa
nuestro país, por lo que lamentablemente atraviesa el Perú. Es necesario recalcar que esta pírrica cifra, nimia, pequeñita cifra, implica que miles de compatriotas han perecido debido a la ausencia de infraestructura y equipo médico que puedan salvarlos, violando así su derecho fundamental a la salud y a la vida. Para nadie es un secreto que los hospitales públicos en el Perú se han convertido, y lo digo con toda tristeza y emoción, los hospitales públicos en el Perú se han convertido en campos de concentración, donde los pacientes acuden por miles a diario para lograr una cita recién al mes. Acuden al día indicado y son mal atendidos 4 o 5 horas después, naturalmente por insuficiencia de médicos, enfermeras o infraestructura. Y esto hablando antes del COVID. Ya se pueden imaginar cómo está el tema hospitalario ahora en tiempos de COVID. Las tasas entonces de mortalidad también se reflejan en índices lamentablemente graves, ya que en los mayor recurso se destina a la salud es de niños de 8 por cada 1.000 nacidos, en tanto que en Venezuela y Haití es de 14 y 59 respectivamente. En el Perú tenemos una vergonzosa tasa de mortalidad de 16.7 por 1.000 nacimientos, repito, de 16.7 por 1.000 nacimientos al 31 de diciembre del año pasado, del 2019. Tenemos una tasa de mortalidad infantil tan elevada en la región y ocupamos uno de los últimos lugares en el presupuesto de salud. Ayacucho es una de las ciudades que más sufre el país en tasa de mortalidad, sobre todo infantil. La tasa de mortalidad, entonces, es bastante grave. También el Perú encabeza una tasa de mortalidad muy delicada en la región de Puno. Según cifras oficiales del Ministerio de Salud, al año 2016, al menos 1.715 mujeres mueren por cáncer cada año, lo que en las estadísticas de ese sector viene a ser una proporción de cada 10 mujeres, 4 mueren o tienen problemas de cáncer, siendo el que encabeza la escala de mayor incidencia en el país, la región altoandina. Esta situación haya sido considerada un sector casi marginal a lo largo de nuestra historia, lo que viene a ser la causa directa de los efectos devastadores de la pandemia del COVID-19, al momento incluso de redactar este proyecto, solamente para darles una idea, cuando redactamos el proyecto teníamos 80.000 infectados, 80.000 infectados, y este proyecto lo hemos terminado de redactar o de presentar hace menos de 15 días, 12 días aproximadamente. En menos de 15 días ya tenemos más del doble de infectados, 175.000 infectados, cifras hasta ayer, me imagino que hoy día pueden haber pasado los 180.000, o sea, más del doble de infectados en 12 días. Teníamos 2.500 fallecidos, ahora tenemos prácticamente 5.000 fallecidos, o sea, el doble de fallecidos, cifras oficiales, en menos de 15 días en la que presentamos este proyecto de ley. Tenemos hospitales así, sin el debido equipamiento, médicos a cargo del Estado en número insuficiente, ausencia de medicamentos básicos a cuenta del CIS, lo que lo convierte en una ilusión en muchos casos, ya que los pacientes deben comprar las recetas de sus recursos dedicados a la subsistencia, de sus propios recursos. Lo más grave que hemos podido apreciar es que pese a tener un crecimiento sostenido del PBI en los últimos 30 años, nuestros hospitales contaban solo con 504 ventiladores a un mes y 2 días de la iniciada pandemia con el denominado caso cero, situación que condenaba a una muerte segura a miles de ciudadanos con enfermedades preexistentes, diabetes, obesidad, hipertensión, etc., a lo que se agrega la carencia de pruebas de descarte, como mascarillas y hasta balones de oxígeno. Hoy día un balón de oxígeno, escuchando las noticias de ayer, de pasar de costar en épocas normales 500 soles o menos, ahora un balón de oxígeno puede costar 5.000 soles. Así se explica que nuestros compatriotas tengan que desfallecer en las calles sin tener atención digna que salve sus vidas. En los llamados conos de la ciudad de Lima, por ejemplo, y en los pueblos más alejados del interior del país, los enfermos deben caminar decenas de kilómetros para atender a una posta médica solo para ser deficientemente atendidos y poder incluso en muchos casos morir. Al respecto, la Organización Panamericana de la Salud ha referido que está comprobado que cuando existen barreras de acceso a los servicios, ya sean económicas, geográficas, culturales, demográficas u otras, el deterioro de la salud no solo implica mayores gastos, sino también la pérdida de ingresos.
La inexistencia de mecanismos de protección contra el riesgo financiero de la enfermedad origina y perpetúa un círculo vicioso de enfermedad y pobreza. Por otro lado, en lo que se refiere a la salud mental, hasta hace 3 años, 4 millones de peruanos, hasta hace 3 años, 2016 o 2017, 4 millones de peruanos padecían de algún trastorno mental, es decir, casi la séptima parte de la población, de los cuales el 60% de ellos no eran atendidos, agravándose la dramática situación en que vienen lacerándose emocionalmente y perdiendo valiosos años de vida productiva. La salud mental, queridos amigos, es la verdad un tema a tratar y que lamentablemente poco se ha hecho en las últimas décadas por diferentes autoridades. La salud mental entonces es un obstáculo, el problema de salud mental en el país es un obstáculo para el desarrollo del país. No olvidemos que a diario llegan pues imágenes apocalípticas de muertes del mundo entero que son enterrados en fosas comunes y que nuestro país también ya se ha convertido en una triste y dolorosa realidad. No solamente por temas físicos, sino también por temas mentales. No solamente por el COVID, sino en general. Porque este proyecto de reforma constitucional está justamente dado con el objetivo de, si bien es cierto, atender la desgracia del COVID, pero también por la ineficiencia del Estado en los últimos años de no haber destinado un 6% del Producto Bruto Interno a una de las más, si no la más importante, de las actividades y sectores, que es la salud. Consideramos que la Carta Magna debe ser reformada para tener a la vida y a la salud física y mental como fin supremo de la sociedad y el Estado, lo cual permitirá que, pasada la pandemia, siga siendo una prioridad de política de Estado y determine el accionar de gobiernos futuros, incluyendo este en su último año, destinado a un promedio, repito, de no menos del 6% del PBI. Cabe recalcar que este gobierno, el último año, destinó apenas, y digo apenas porque es muy insuficiente, 10.000 millones de soles, poco más de 10.000 millones de soles al sector salud, que es un promedio, digamos, de inversión muy bajo si lo comparamos con el de América Latina, siendo el Perú además, por lo menos hasta antes de la pandemia, un país en que venía creciendo con reservas en azul, habiendo crecido económicamente, habiendo derrotado la pobreza en los últimos 25 años de 48% de pobreza a disminuirla a 19 o 20%. A pesar de esa bonanza económica, no ha habido constitucionalmente una reforma que obligue a que se destine no menos del 6% del Producto Bruto Interno al sector salud. Finalmente, nosotros, este proyecto está concordado con la Declaración de los Derechos, Universal de los Derechos Humanos, artículo 25, inciso 1, cuando se dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a su familia y a él la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, etc. Asimismo, tenemos sendas constituciones en la que lamentablemente el sector salud ha sido poco integrado. Incluso para hablar de el último siglo, de la Constitución de Sánchez Cerro de 1933, se tocaba el tema de la salud de manera muy tangencial, hablando de que todos tenemos derecho a la salubridad, se decía, ¿no? La Constitución del 79, progresista ella, en el artículo 15, decía de que todos tienen derecho a la protección de la salud integral. Y el artículo 16, que el Poder Ejecutivo señala la Política Nacional de Salud. Todo declarativo, todo sin llegar a la fibra, a la esencia de lo que merece el sector salud. Y la del año 93, el artículo 7, simplemente dice todos tienen derecho a la protección de la salud, y el 9, que el Estado determina la política nacional de salud. En el derecho comparado tenemos una serie de constituciones que hablan justamente de priorizar la salud como derecho fundamental, y la Unión Europea, incluso, la protección de la salud, el artículo 35, dice que toda persona tiene derecho a acceder a la prevención sanitaria. Miren ustedes, habla de la prevención sanitaria, lo que yo les hablaba al comienzo. Prevención antes que reacción. Estamos reaccionando cuando ya la bomba ha reventado, cuando ya los resultados son de hecatombe, son funestos, desastrosos, prácticamente irreversibles. Entonces, la Unión Europea en este aspecto nos da un camino, una ruta, una hoja de ruta en la que habla de prevención y que se garantizará un nivel elevado de protección a la salud humana.
Ya hemos hablado sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25, inciso 1. La Constitución Nacional de Argentina habla de la protección de la salud como formas de prevención, y Argentina, a pesar que está quebrada, a pesar de que ha habido hechos increíbles, incluso de corrupción en las últimas décadas, se ha preocupado en los sectores de salud. Y ustedes ven las cifras, digamos, de los sectores de salud, los sistemas de salud en Argentina en el tema del COVID, y ha tenido tal contención, así como la de Chile, que las víctimas, las fatalidades, las muertes en Argentina son muy pocas, a pesar de tener 20 millones más de personas, habitantes que el Perú. Perú tiene 30 y tantos, el 32, 30 por ahí. Argentina tiene 50 millones de habitantes. Argentina, a pesar de ello, ha tenido una contención que ha evitado muchos contagios y sobre todo muchas fatalidades, porque ha habido una preocupación en los sistemas de salud, en los sistemas pensionarios que protegen la salud. La protección de la salud, que incluso contempla la Constitución mexicana en su artículo 4, también es decidora, porque se habla de la prevención. Y en España ni qué decir, ¿no? Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Más allá de la desgracia que ha pasado en Europa, en estos países como España e Italia, los sistemas de salud han funcionado. Han funcionado. ¿Por qué? Porque han sido preventivos. En Suiza, por ejemplo, la salud tiene fines sociales. Y en su artículo 41, en su Carta Fundamental, dice que toda persona tiene que ser beneficiada de los cuidados necesarios a la salud. Y en la Constitución alemana, toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física. Quiero acabar con dos reflexiones. Nosotros hemos tenido un acuerdo nacional que, si bien es cierto, no necesariamente tiene un efecto vinculante, pero fue donde, como muy pocas veces, se reunieron diversas fuerzas políticas de todas las tendencias e ideologías hace ya varios años. Y el acuerdo nacional contemplaba una política general a largo plazo de la salud, que lamentablemente no hemos seguido. Y este acuerdo nacional, si mal no recuerdo, fue, digamos, propuesto por los albores del año 2002. Conscientes de esa ausencia histórica, el Acuerdo Nacional ha establecido que la reforma de salud en el Perú debe tener a las personas como finalidad de las medidas de cambio y mejora, y que el Estado es garante y principal responsable de asegurar disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad del cuidado y la atención en salud a través de un sistema de salud eficiente y eficaz, razón por la cual no podemos dejar sin marco constitucional prioritario a cualquier reforma futura en materia de salud. Por lo tanto, la presente propuesta legislativa tiene el efecto de reformar el artículo 7 de la Constitución Política del Perú para incluir allí la imperiosa necesidad de darle al derecho fundamental de la salud de todos los peruanos un mínimo del 6% del Producto Bruto Interno por año. De esta importante modificación constitucional dependerá la vida y la salud de nuestras futuras generaciones, quienes podrán gozar de la salud física y mental necesarias para el desarrollo del Perú. Sí, la palabra, señor presidente. Terminó. No acabó. Ok. Solamente estaba sacando la Constitución del año 79. Termino en un par de minutos. Porque esto no es, digamos, novedoso, aunque sí en el tema de salud, ¿no? Sí en el tema de salud. En la Constitución de la Torre, de Víctor Raúl de la Torre del año 1979, en el artículo 39, que no habla de la salud, lamentablemente, fue una omisión de los legisladores de esa época, pero sí hablaba del sector de educación, que también debe corresponderle una prioridad, digamos, ultra importante, al igual que la salud en el país, porque sin educación y sin salud no puede haber desarrollo, crecimiento, bienestar social, etcétera, ¿no? Y paz fundamental para los peruanos y justicia social. Entonces, en el artículo 39 de la Constitución 79 decía: en cada ejercicio se destina para el sector de educación no menos del 20% de los recursos ordinarios del presupuesto del gobierno central. Repito, así lo contemplaba. Artículo 39, en cada ejercicio se destina para educación no menos del 20% de los recursos ordinarios del presupuesto del gobierno central. Es decir, no es la primera vez que en la Constitución Política del Estado se coloca un porcentaje dedicado a un sistema, a un área prioritaria para el desarrollo del país, como puede ser la educación,
o como puede ser en este caso el tema del sector salud. Ya la Constitución del 79 colocaba un porcentaje importante para el sector educación. Creemos nosotros que colocándole en este caso, todavía no la educación, pero sí al sector salud, no solamente como reacción al COVID, a la pandemia, de las miles de muertes e infecciones, sino también previendo el futuro de nuestras generaciones, porque el COVID pasará en 6 meses, 8 meses, un año, seguramente, y así lo deseamos, que pase pronto, pero una vez que pase, va a quedar para las futuras generaciones que los gobiernos centrales, en connivencia con los demás niveles de gobierno, se le dedique justamente como además lo sugiere tanto la Organización Mundial de Salud o la Organización Panamericana de Salud o la propia OCDE, colocar digamos, un porcentaje importante del Producto Bruto Interno, que es el 6%, para los sistemas de salud, que lamentablemente están colapsados, en los que no ha habido cama, en que nos ha agarrado este COVID absolutamente desprevenidos, con sorpresa, y por eso es que no ha habido la contención, y es por eso que la cuarentena está durando más tiempo de lo que esperábamos, a pesar que fue el primer país que se acuarentenó. A partir del 15 y 16 de marzo nos acuarentenamos y pensábamos que íbamos a salir rápido. Y finalmente la estrategia de gobierno, como no se estaba preparado, era justamente alargar la cuarentena muchos meses más, y ahora nos damos cuenta de la estrategia, justamente porque no se dedicaba al sector salud los presupuestos generales de la República y el Producto Bruto Interno como se debía. Es cierto, y ustedes seguramente me dirán, y acá acabo, que ha habido incapacidad de gestión y mala operatividad por parte de muchos gobernantes. Por supuesto que sí, ha habido corrupción, ha habido falta de manejo, hay incluso gobiernos regionales que tienen que devolver más del 50, 60, 70% del presupuesto que le asignan los gobiernos. Es verdad, pero más allá de eso, también es cierto que ha habido una despreocupación en asignarle una cantidad adecuada de nuestro Producto Bruto Interno para contención, para cualquier mal y para fortalecer los hospitales y para construir más hospitales, abandonando el sector salud. Por eso creo yo que es una reforma importante, constitucional, y que marcará seguramente, si es de aprobarse, y ustedes lo tienen a bien, un hito en la historia republicana. Eso es todo, señor presidente, y he acabado. La palabra, presidente. Y sí, muchas gracias. Agradecemos al congresista, presidente de la Comisión de Moya, por la exposición de sus fundamentos, y lo invitamos nuevamente para conducir la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias por la deferencia, vicepresidente de la Comisión de Constitución, congresista Carlos Almerí. Y otra vez me pondré la toga y el birrete de presidente de la comisión hasta que acabe. Le reconozco mucho su atención y su deferencia. Vamos a comentar los proyectos de ley, si ustedes lo consideran menester, en los próximos minutos, no solamente del que habla, sino también del congresista Lenin Vázquez, que ha hecho también uso de la palabra. Sí, tranquilo, no estamos, tranquilo, vamos a dar la palabra a todos los que quieran. Entonces vamos a hacer vamos a dar el uso de la palabra para que puedan comentar o sus sugerencias o opiniones a los congresistas que así quieran hacerlo, para poder preguntar, comentar u observar, si es que ustedes consideran menester, los dos proyectos de ley, tanto del congresista Lenin Vázquez como de quien habla, haciendo atingencia que el día de mañana van a venir ilustres invitados, juristas, especialistas en el sector salud fundamentalmente, para comentar lo referente a los temas de salud que tienen que ver con los temas constitucionales al mismo tiempo. Así que muchas gracias. Señor presidente, mi nombre es Lenin Bazán. Lenin Bazán, sí, disculpe por el lapsus. Lenin Bazán, correcto, gracias. La palabra, presidente, si se fija, sí, yo pedí primero hablar en el chat. Sí, congresista Carlos Mesía, adelante, por favor. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero recordar, claro, vamos a discutir los dos proyectos a la vez, ¿no? Yo quisiera empezar quizá por el suyo.
Me preocupa cuando se quieren poner porcentajes en la Constitución para el gasto público en determinados sectores, porque como usted mismo ha mencionado, el artículo 39 de la Constitución del 79, que hablaba de que hay que darle al sector educación el 20%, eso nunca se cumplió. Y lo mismo aconteció con el artículo, si no me equivoco, 238 o 239 de la misma Constitución de 1979, que le asignaba al Poder Judicial el 2% del presupuesto, y nunca se cumplió. Y estamos viendo cómo el día de hoy la mayoría de los sectores públicos, me refiero al Ministerio de Educación, Salud, etcétera, de la mujer, tienen asignados presupuestos y la mayoría de ellos ni siquiera pueden con su presupuesto. Entonces no es un problema de la Constitución ni de que elevemos a rango constitucional una cifra declarativa, porque eso no va a solucionar los problemas del país. Los problemas del país se van a solucionar con los buenos gobiernos, no con una Constitución antigua, actual o nueva. Son los gobiernos los que establecen la política nacional de salud y son ellos, a través del presupuesto, juntamente con el Congreso, los que tienen que determinar cómo es que van a ejecutar el gasto y de qué manera van a terminar con el problema de la salud. Ahora, yo lo he escuchado con atención, pero no, usted ha hecho referencia a muchas constituciones del sistema comparado, del derecho comparado, pero no he escuchado que alguna de ellas establezca algún porcentaje destinado en el presupuesto al sector salud. De manera de que esto lo único que puede traer va a terminar en una disposición declarativa, que lo único que va a traer como conclusión, desde mi punto de vista, es el desprestigio de la propia Constitución, porque la gente le va a echar la culpa a la Constitución. La Constitución dice tal cosa, pero no se cumple. La Constitución dice tal cosa, pero no se cumple. Cuando la Constitución es una norma de naturaleza declarativa, norma jurídica también de aplicación inmediata, pero que sirve como una norma de aspiración, de indirizzo político, para que todos los gobernantes sepan hacia dónde se encamina el Perú en materia de gobierno y de derechos fundamentales. Ahora, por eso dudo mucho que si quiere podemos establecer 80% para el sector salud, y va a ver que no se va a cumplir. Póngale 2, 1, 3, nunca se va a cumplir. Al final de cuentas, la realidad va a ser más fuerte que el texto de la Constitución. Ahora, en cuanto al proyecto del congresista Lenin Bazán, yo lo que veo es ahí algunas cosas que me gustaría que se pudiesen aclarar. En primer lugar, empezando por algunas deficiencias que veo, ¿no? Se repite el concepto de equidad, porque en el artículo 9 de la Constitución vigente actual ya se habla del acceso de todos de manera equitativa. Entonces, cuando se quiere modificar, se dice la prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, o sea, vuelve a repetir el principio de equidad que ya está desarrollado ut supra en los párrafos anteriores. Y el renglón seguido se habla de la solidaridad, la universalidad, la interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución, prevención, integralidad y bioética. A propósito de todos estos principios, esos ya están establecidos en la Constitución, porque forman parte de la naturaleza jurídica de los derechos fundamentales de la Constitución. Entonces, lo único que se está haciendo es repetir algo que forma parte del espíritu y de la naturaleza esencial, del núcleo duro y básico de la Constitución. Quien conoce la teoría de los derechos fundamentales sabe pues que los derechos humanos son universales, son solidarios, son interculturales. Además, en el capítulo dedicado a los derechos de la Constitución, existe y se reconoce el derecho a la identidad cultural, de manera de que no se trata de que tengamos que estar redundando. Y por otro lado, todos estos principios están implícitos. Cuando se habla del derecho a la salud y quien lee la doctrina o la dogmática constitucional en materia de derecho a la salud, entiende ya que cuando la Constitución
establece el derecho a la salud, todos estos principios ya están establecidos. Entonces, decirlos, ratificarlos, bueno, pero lo que sí me gustaría es qué es lo que se quiere dar a entender con el principio de la bioética. O sea, cuando se habla de que la Política Nacional de Salud debe tener como principio la bioética, ¿qué se quiere decir con eso? Y después, cuando se habla del género, ¿qué se quiere decir con que la salud tiene que tener un enfoque de género y un enfoque bioético? Eso también por algún lado sería importante que el congresista Lenin nos aclarara. Y por otro lado, no sé si creo que se está olvidando cuando señala en el artículo 11 la posibilidad de que hayan sistemas de pensiones de naturaleza, habla solo de naturaleza privada y mixta, pero eso sería entonces que no habría el sistema nacional, el público, del cual depende la ONP, donde están adscritos los pensionistas de la 19.990 y de la 20.530. Y por otro lado, también no entiendo en el último párrafo que se pretende incorporar, qué se quiere decir con la expresión la cultura física. O dice, la realización del derecho a la salud está vinculada al ejercicio de otros derechos, como el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física. No sé si la cultura física será un derecho fundamental. Y en todo caso, si se está refiriendo a la educación física, esta ya está establecida en el artículo relativo a la educación. Ahora, por otro lado, aquí también me parece que lo único que se está haciendo es recargar a la Constitución con más texto. Una Constitución, cuanto menos texto tiene, es mucho mejor. Y aquí lo único que se está haciendo es declarar el carácter interdependiente de todos los derechos fundamentales, que también ya forma parte implícita de la naturaleza jurídica de los derechos fundamentales. Y por otro lado, una sugerencia, si es que no se me hace caso, yo sugeriría, si es que van a continuar con el texto, la palabra técnica al final no es "y otros que sustentan el buen vivir". Esa palabra no es, desde un punto de vista jurídico, lo mejor desde el punto de vista técnico, porque ¿qué se entiende por el buen vivir? La palabra exacta es los que sustentan una vida digna. Esa es la palabra exacta, no el buen vivir, porque el buen vivir no puede entenderse como quizás el bienestar general, social, pero no me parece que esté bien dicha la palabra ahí. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, congresista Mejía. Tiene el uso de la palabra la congresista Chávez. ¿Sí? ¿Pidió la palabra, congresista? Sí, presidente, gracias. Sí la pedí. Ya, presidente. Pero creo primero que yo está el congresista Almerí, presidente. Ah, perfecto, sí. 3:56. Sí, correcto, sí. Gracias. Almerí, adelante, por favor. Sí, adelante. Gracias, congresista Chejay. Gracias, congresista Marta Chávez. Presidente, sí. Presidente, yo considero puntualmente que este tema, y lo ha desarrollado muy bien el colega Carlos Mejía, quien también es un conocedor amplio del tema constitucional. Efectivamente, creo que quiero referirme a los tres proyectos para no ir uno por uno, sobre todo que los derechos fundamentales ya están señalados en la Carta Magna. Extender los derechos fundamentales, presidente, creo que sería algo tautológico, presidente. Creo que no es bueno eso, porque ya los derechos fundamentales, reitero, están consagrados en la Carta Magna. Pero sí saludo, presidente, la propuesta, porque en sí sabemos que el tema de la salud y la educación son temas fundamentales en el país. De eso, conciencia, todos los peruanos tienen clara conciencia de ese tema. Yo más bien quiero, presidente, permitirme señalar que la propuesta debería ser incluida en una disposición
complementaria final del proyecto de ley del Presupuesto General de la República para el año 2021, que vamos a discutir desde el mes de agosto hasta el mes de noviembre, que generalmente dura el debate. En ese debate de la ley de presupuesto, de los congresistas, presidente, tenemos iniciativa de formular gasto y podemos llegar a acuerdos construyendo consensos políticos que prioricen el presupuesto para la salud. Por eso yo creo, presidente, que esto debería ir considerado en una disposición complementaria final para el debate de la Ley de Presupuesto General de la República, ¿no? Creo, presidente, también, usted ha señalado un artículo 39 de la Constitución del 79. Yo soy un convencido, presidente, colegas parlamentarios, que las enmiendas que formulemos en la Constitución, nuestra Carta Magna, deben ser las más trascendentales en este corto periodo, si lo queremos hacer, deben ser las más trascendentales en su sustancia y su espíritu constitucional, y que lo ideal obviamente debería pasar por una reforma, por una asamblea constituyente, que hiciera una reforma constitucional, como lo hizo en el año 1979, y efectivamente usted ha señalado uno de sus artículos. Pero eso fue producto de toda una asamblea constituyente donde se congregaron todas las fuerzas y organizaciones políticas del país y que expresaron lo que en ese momento el pueblo quería. Pero las constituciones modernas, presidente, creo yo que no tienen esta composición de establecer porcentajes en sus articulados, porque se ve como una forma estatista y controlista de parte del Estado señalar porcentajes. Porque si lo hiciéramos así, presidente, colegas parlamentarios, entonces también, con igual razón, igual derecho, muchos parlamentarios podrían pedir que para educación también se incluya el 7, el 8, el 10%. Que algunos que piensan que la defensa nacional también es muy importante, también podrían incluir que para la defensa nacional de la nación hay que elevar el presupuesto a 15% y así sucesivamente, ¿no? En ese sentido, yo creo, presidente, que no podríamos incorporar este tipo de reformas tan ligeramente, porque creo yo que deberían tener una opinión consultiva, presidente, de los sectores más importantes, de los miembros del Consejo Consultivo, que nos permitan dar más luces de lo que podría mejorar la Constitución actual. Por eso, presidente, considero que esta es muy buena, pero no encuadra en un tema de reforma constitucional como una enmienda parcial. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, colegas parlamentarios. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Marta Chávez. Gracias, presidente. Bueno, yo coincido con los señores congresistas que me han antecedido en sus observaciones, porque creo que no es conveniente. Yo quiero recordar que la Constitución de 1979 es una Constitución que tenía 100 artículos más que la Constitución de 1993. Apenas duró 10 años, señor presidente, y lamentablemente la Constitución de 1979 coincidió con la época de mayor dificultad económica, social y política en nuestro país. No exclusivamente obvio por la aplicación de la Constitución de 1993, sino fue parte de toda una época de gran confusión, señor presidente, en la que decididamente la Constitución no pudo ser esa norma, como la ha referido el congresista Mejía, que es una norma de principios fundamentales, es una norma breve, es una norma con vocación de permanencia. En los proyectos del señor Bazán, veo una serie de principios que está bien para una ley. Una ley tiene una parte de definiciones, ¿no? ¿Qué entiendo por tal cosa? Poner esos conceptos, enunciarlos simplemente cuando ni siquiera tenemos la idea de qué significan, señor presidente. La Constitución debe ser lo más precisa posible, lo más orientadora posible. Entonces, no se trata tampoco de estar poniéndole un listado de principios
que no vamos a saber cuál es su contenido. Por ejemplo, yo veo que se define el tema de la salud y sin embargo no se le vincula el tema y da la circunstancia de que muchas veces de salud son proclives al aborto, por ejemplo. Entonces, para mí la salud está muy vinculada a la vida, presidente. Ahora, en lo que atañe a la propuesta suya, señor presidente, respecto de un porcentaje, primero creo que esto no debería ir en ese artículo, sino en todo caso tendría que ir en el artículo 77, que es el artículo de la Constitución que se refiere al presupuesto, ¿no? La administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso, ¿no? Y dice el segundo párrafo de este artículo, el presupuesto asigna equitativamente los recursos, su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia, de necesidades sociales básicas y de descentralización. Entonces, señor presidente, atar una constitución a un porcentaje determinado, creo que no es lo más idóneo, ¿no? Porque puede hacer que en algún momento tengamos, por ejemplo, un problema que involucra la seguridad nacional y es necesario destinarle gran parte de los recursos y reducir, por ejemplo, en ese caso transitoriamente, temporalmente, al que se hubiera fijado para la salud. Y lo mismo, ¿cuántos sectores? El sector agrario, ¿cuánto podría también señalar? Porque ya se ha mencionado el sector de educación, pero el sector agrario, ¿no? El sector de interculturalidad, por ejemplo, aquello que tiene que ver con las comunidades nativas, las comunidades indígenas. Entonces, yo no creo que sea lo más prudente, señor presidente, estar considerando porcentajes. No olvidemos que el porcentaje que se señaló en la Constitución de 1979 duró apenas lo que ella duró, no más de 10 años, y habría que ver si es que, como dice el congresista Mesías, si se llegó a cumplir, o queremos que la Constitución sea un conjunto de, inclusive el fraseo de la Constitución cuando señala garantiza que, ese garantizar, la Constitución promueve, la Constitución fomenta, pero ese garantizar son muy pocas las veces en que la Constitución puede decirlo, porque es indudable que no se puede garantizar, por ejemplo, pensión a todas las personas. Ahí se señala garantizar el derecho a la pensión en el proyecto que ha sustentado el congresista Bazán. La pensión es efecto de un derecho contributivo, es decir, yo contribuyo para luego, cuando estoy en la edad que no pueda ya trabajar, tenga una pensión. Pero no es para todo el mundo. Ideal sería, ¿no? Y las mujeres, sobre todo las amas de casa, que durante décadas o siglos han estado realizando trabajo que no es valorado económicamente, tendrían que tener un derecho a pensión, ¿no? Pero eso es imposible de cumplir. Entonces la Constitución no puede ser un listado de imposibles de cumplir o de meras expresiones de idealismo, ¿no? Entonces yo creo y coincido con el congresista Almerí, presidente, que estos 2 o 3 proyectos debieran merecer la opinión consultiva de las personalidades que nos acompañan en el Consejo Consultivo y tener una mejor meditación, presidente. Yo creo que hay temas que son mucho más urgentes que hay que acometerlos, como es el tema de las normas electorales y las normas que se refieren a la reforma política y al adecuado equilibrio de poderes entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Gracias, presidente. Sí, gracias, congresista Chávez. Tiene uso de la palabra el congresista Rubén Ramos Zapana. Bueno, señor presidente, muchas gracias por la oportunidad. De alguna manera, estos 2 proyectos expuestos por su presidencia y también por el congresista Lenin, tiene buenas intenciones, pero creo que coincido en muchas apreciaciones de los congresistas que me han antecedido, que debe haber más precisión. Por ejemplo, no sé, señor presidente, yo había presentado ya con anticipación, no llegó a esta comisión una reforma constitucional del artículo 61, un tema muy parecido, donde el artículo 61
dice de la Constitución, el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. Así está en estos momentos. Mi propuesta era añadir a eso algo objetivo y específico y puntual, ¿no? En casos de emergencia o desastres naturales, el Estado vigila, controla y establece topes a los precios, así como sanciona a las personas naturales o jurídicas que se aprovechan de esta circunstancia. O sea, este artículo tiene ya, no tan precisa, añadirlo a eso, dado la coyuntura que vivimos, ¿no? Obedecía a eso, pero no sé por qué razones no ha llegado a la comisión. De todas maneras, creo que concuerdo el análisis, las apreciaciones de los colegas que me han antecedido, que requiere un proyecto de ley o nuestra Constitución, precisiones, aunque sean generales, como menciona, pero corresponde un estudio más amplio, señor presidente. Creo que ahí nos puede ayudar el comité o todos los expertos del comité consultivo en este sentido. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias al congresista Rubén Ramos Zapana. Antes de cerrar este debate, ¿alguien tiene algunos minutos más para que pueda expresar su opinión con respecto a estos dos proyectos de ley? O si no, continuamos con la agenda. Por favor, los dejo unos segundos para poder saber si alguien más quiere intervenir. Solo la palabra, señor presidente. Sí, adelante, adelante. Y solo una posición, pues, en el artículo 11 del proyecto del congresista Lenin, se establece, como yo dije hace un rato, el derecho, dice, la realización del derecho a la salud está vinculada al ejercicio de otros derechos, como el derecho al agua, la alimentación, la educación y la cultura física. ¿Estamos hablando de derechos fundamentales o de derechos legales? Porque hasta donde yo sepa, la cultura física no es un derecho fundamental, ¿no? Y bueno, también tiene claro que ver con los ambientes sanos y otros, pero eso ya está establecido, pues, por ejemplo, en el artículo segundo de la Constitución está establecido el derecho al ambiente, a la recreación, a la paz. Entonces, no se trata digamos, de reformar la Constitución por reformarla. Mire, cuando se habla de la primacía de la realidad, recuerde usted que la Constitución de los Estados Unidos, que es la Constitución escrita más antigua, tiene más de 200 años. Y la realidad ha cambiado bastante, porque cuando los padres de la Constitución de los Estados Unidos dictaron esta Constitución, el hombre todavía no había llegado a la Luna, ni se había descubierto el genoma humano, y tampoco la población afroamericana había alcanzado la libertad. Entonces, muchas cosas han cambiado en los Estados Unidos. No se había descubierto la energía atómica, en fin, una serie de cosas. La filosofía, para hablar también del saber y del conocimiento, no era la filosofía de hoy en día. Cuando imperaba la Constitución de los Estados Unidos, la filosofía que la insufló fue la de Jeremiah Bentham, el utilitarismo, y el contractualismo social de John Locke. Ahora, por ejemplo, la Constitución, la llamada Ley Fundamental de Bonn es del año 1949. Han pasado ya más de 60 años y a ningún alemán se le está ocurriendo cambiarla. No es la Constitución la que trae problemas, son los malos gobernantes que traicionan los sentires. La Constitución política del Estado es una aspiración. Cuando la Constitución señala que hombres y mujeres somos iguales, no quiere decir que en la realidad somos iguales,
sino que la Constitución quiere que hombres y mujeres sean iguales. Y por eso es que esta tarde, señor presidente, hemos estado discutiendo una ley de reforma política para tratar de alcanzar lo que en la realidad todavía es una aspiración, el derecho de hombres y mujeres a la igualdad. Y como una forma de construir esa igualdad, no estamos reformando la Constitución, estamos reformando el Código Electoral para permitir que de alguna manera hombres y mujeres sean iguales en cuanto a participación y representación. Pero la Constitución nada tiene que ver en eso, porque ya la Constitución en el artículo 2, inciso 2, ha declarado el derecho a la vida y a la igualdad, y que no hay discriminación por ninguna índole, ni siquiera por razón de sexo, o raza, religión, e incluso, me atrevería a decir, por opción sexual. La Constitución lo incluye. Aunque no lo diga, la Constitución lo incluye, porque los derechos fundamentales no se agotan en el catálogo de los derechos que están establecidos en el 2, sino que el artículo 3 habla de los derechos innominados. Y además de eso tenemos los convenios internacionales de protección de los derechos fundamentales. Y además, en este tema no se puede hablar del buen vivir, sino cuando se habla del derecho a la vida, no se habla de la vida biológica, sino de la vida digna. Y la vida digna significa, en efecto, el derecho a la salud. ¿Cómo no? Pero el derecho a la salud, que también implica un carácter integral, irreversible e irrenunciable. Todo eso ya está en la Constitución, no es necesario decirlo. Más bien, si agregamos más cosas a la Constitución, lo que podemos hacer es confundir al intérprete. Entonces, por ejemplo, cuando se establece en el proyecto del congresista Lenin la palabra bioética, ¿qué estamos permitiendo? ¿Qué le estamos diciendo al intérprete con eso? ¿Que va a estar permitida, por ejemplo, la maternidad asistida, o va a estar prohibida? ¿Qué dice la bioética sobre la maternidad asistida? ¿Y qué dice la bioética? ¿Qué dice la bioética, por ejemplo, sobre la manipulación de los embriones? ¿Y qué dice la Constitución sobre la manipulación de los embriones? Cuando la Constitución señala que el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. Entonces, cuando aquí en el artículo 9 se señala bioética, ¿qué se quiere decir? Porque eso se tiene que compatibilizar con el artículo que habla del concebido. Eso se tiene que compatibilizar también con el derecho de las mujeres a la reproducción. Digamos, o sea, cuando se va a redactar la Constitución hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y también no colocar conceptos que todavía forman parte de una discusión. Y la Constitución tiene una función. La Constitución es como el himno, como la bandera, integran al país o pretenden integrar. En un país tan diverso como el nuestro, la Constitución tiene la misión de llevar a cabo una labor integradora. Pero entonces, cuando usted pone conceptos que todavía forman parte del debate político y del debate social, entonces en vez de dividir, en vez de integrar la Constitución puede dividir. Y el enfoque de género, como se sabe, cuando se habla acá del género, o sea que la política nacional de salud debe incluir el género, no sé qué se quiere decir con eso, porque si ahí lo que se quiere decir, se quiere hablar de la igualdad, ya la igualdad está dicha más arriba cuando se habla de la equidad. Entonces, si hablamos del enfoque de género, tendríamos primero que saber si estamos de acuerdo con el enfoque de género. Y hay una discusión en el plano de la academia y de la universidad si el enfoque del género constituye una construcción científica o es simplemente una construcción ideológica. Entonces, poner en la Constitución debates ideológicos que todavía no han sido cerrados científicamente implica básicamente erosionar su legitimidad. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente. La palabra del congresista Lenin Bazán. Adelante, por favor. Sí, señor presidente. Seguro que en nuestros proyectos de ley hay mucho que mejorar y es parte del debate y el procedimiento parlamentario. Precisamente
el procedimiento parlamentario nos acude o nos lleva hacia una comisión como en este caso. Pero dentro de nuestra propuesta, lo que nosotros queremos resaltar y que es parte esencial de la propuesta que estamos nosotros trayendo con este proyecto de ley es sobre todo el rol que tiene que asumir el Estado en la salud. Usted ha descrito muy bien, señor presidente, la problemática de la salud que tenemos a nivel nacional. Y no solamente en el Estado peruano, que es un país en vías de desarrollo, sino que la salud se ha puesto en evidencia a nivel mundial. Veamos en Estados Unidos, veamos en Italia, veamos en España, que muchos de esos países tienen un corte neoliberal respecto a su economía. Y lo que han preferido en estas décadas o en estos años es la ganancia, la libertad de comercio, la libertad de empresa por encima de los derechos fundamentales de las personas, como es el tema de la salud. Entonces, es ahí donde se ha abandonado o se ha dejado de lado al sector de la salud. Por eso es que nosotros creemos y pedimos a ustedes, colegas parlamentarios, seguro que las fórmulas o la técnica puede mejorarse, pero nuestra fundamental propuesta o el espíritu de nuestra propuesta es que el rol del Estado, ¿qué rol va a cumplir el Estado con respecto al derecho de la salud? Y hasta ahora, en los artículos 7 y el artículo 9 y 11 de la Constitución, lo que está asumiendo el Estado es un rol de promotor o de facilitador. Y sí, pues, ¿qué ha facilitado hasta la fecha luego de hacer un análisis sistemático con la Constitución? Lo que ha facilitado a la fecha es que la educación sea un negocio. Se ha visto en los fármacos y se ve en las clínicas, que hoy el ciudadano de a pie lo está sintiendo. Entonces es ahí donde nosotros queremos que el rol del Estado principalmente, y es la esencia de nuestro proyecto de ley, es que sea el que garantice el acceso equitativo, claro está, a los servicios, al derecho a la salud. Entonces, en principio ello. Otra situación que en este momento se está teniendo en discusiones, ¿y qué pasa con el tema de poner varios principios o directrices con respecto al artículo 9? Nosotros, precisamente las palabras del doctor Mejía, que nos dice que la Constitución es un pacto político, es un documento que de una otra forma plasma principios, dispositivos. Eso es lo que está faltando en nuestra Constitución. Nuestra Constitución se ha dejado llevar más por la interpretación, hasta ha habido interpretaciones auténticas en su historia, más por lo que está escrita en realidad, por lo que está expresado, plasmada. Y cuando nos referimos, por ejemplo, a los enfoques de género o al enfoque, vamos por algo sencillo, intercultural, primero para empezar. Por ejemplo, hasta la fecha, ¿por qué la brecha social en la Amazonía? Estamos hablando del 67% de comunidades que no tienen centros de salud. ¿Será responsabilidad de la deficiencia del gobernante? Seguro que sí, seguro que sí. Desde el 2016, miren, recién en el 2016 hay un acuerdo para poder implementar una política intercultural en la salud. Cosa que si en la del 93 hubiese estado seguro escrito, plasmado estos principios, se hubiese implementado de esa forma, porque la diversidad cultural en nuestro país lo amerita, y amerita reconocer muchos derechos fundamentales que la Constitución actual no las tiene, como por ejemplo el derecho los derechos a la naturaleza, que no lo reconoce como tal y no está precisado como tal. Sí, podemos hablar de otros derechos fundamentales innominados. Con respecto a los temas de bioética, y la bioética es muy tratado en la ciencia médica,
donde se está viendo, la verdad, cómo actuar y qué principios lo contienen, como es la autonomía, la no maleficencia o beneficencia y justicia al respecto. Hay pacientes que seguro que se tiene que respetar la decisión del paciente que es autónomo o libre, proteger al que no está capacitado, la beneficencia, hacer siempre el bien para mejorar la salud, no la maleficencia, lo primero no hacer daño nunca, y la justicia. En fin, podemos mencionar lo que significa cada uno de estos criterios, de estos principios que deben de regir a la salud en nuestro país, que creo que es necesario para garantizar el acceso universal, que es lo que buscamos nosotros en este momento. Así como, por ejemplo, se ha mencionado en el artículo 11, ¿y a qué se refiere el buen vivir? Si nosotros nos damos cuenta, señor presidente, en estos momentos en el que vivimos esta pandemia es producto también del caos y del colapso ambiental que vive el mundo, por el maltrato que le hemos dado al mundo y siempre valorando por encima de la salud pública y del ambiente la ganancia y la libertad de empresa. Por eso es que hay constituciones que ya han recogido este principio del buen vivir, que son principios éticos, morales, de la sociedad plural, y que nosotros, la verdad, como parte de nuestra cultura, que hemos tenido inca y pre-inca, que pregonaban el Amazú, el Amayuya, el Amaqueya, entre otros principios, lo que refiere el buen vivir, señor presidente, y a todos los colegas parlamentarios a través de usted, es el respeto a las diversidades culturales, naturales y a la convivencia armónica con la naturaleza. Porque nosotros, si no tenemos un enfoque con miras al buen vivir, de vivir en armonía con la naturaleza, la salud no va a estar garantizada. El agua no va a ser agua potable, que hasta ahora nosotros estamos consumiendo, y el ambiente cada vez se va a ir degradando, que va a afectar finalmente hacia la salud. Entonces, por ello es que nosotros mencionamos que la modificación que se tiene que señalar debe tener algunas precisiones, como en el artículo 11 se está considerando también a otros derechos que tienen que ver con la salud y hacia dónde se debe de sustentar. Decirles también que la Constitución del 79, es cierto que duró poco más de 10 años y no cumplió con el porcentaje del que se anunciaba, por ejemplo, en el tema de educación. No fue por fallas en su elaboración o aplicación propia, sino a un golpe de Estado que existió por parte de la oligarquía peruana. Y es ahí donde la verdad insiste, existe también el tema de los conflictos de poder que existen en nuestro país. Y luego yo quiero seguir insistiendo, señor presidente, y seguro que puede pasar a consulta o a opinión de demás constitucionalistas que son parte del Consejo Consultivo, que estamos de acuerdo. Y estoy de acuerdo también con lo que ha dicho uno de los congresistas, el congresista Almerí. Seguro que esto nos va a dar cabida, porque la Constitución que tenemos, también creemos que ya, está desfasada, ha colapsado y no está a las alturas de resolver los problemas del país, y seguro que puede ser parte del debate de una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Así que de nuestra parte, lo que esperamos en este aspecto es que se rescate el espíritu de estos proyectos, que es que el Estado garantice el acceso fundamental al derecho a la salud, no visto como un servicio que puede ser prestado o alquilado por parte del Estado, sino que el Estado debe garantizar y de esa forma preocuparse realmente. Sabemos que depende mucho de nuestros gobernantes, pero si a nuestros gobernantes
no le ponemos control desde la Constitución y responsabilidades desde la Constitución, siempre va a estar pasando lo mismo. No vamos a tener, y seguro que van a ser parte de las leyes, que este 3.2% que ahora tiene como presupuesto salud, que llega a 16.000 millones de soles al año y que al final solamente se gasta el 40%. Hay una responsabilidad en el cumplimiento de funciones. Seguro que sí. Y tiene que haber responsabilidades administrativas y penales, pero tiene que partir desde la Constitución, porque ya nos dimos cuenta que el ser humano como tal es imperfecto, tiene errores. Por lo tanto, es la norma la que nos debe de dirigir y para eso está la Constitución. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Lenin Bazán. Me había pedido la palabra antes el congresista Isaías Pineda. Por favor, disculpe la omisión. Adelante, por favor. Congresista Pineda, por favor. Bueno. Congresista Mesía, le voy a dar por tercera vez la palabra, pero por favor que sea breve. Le voy a dar un minuto porque ya queremos pasar a otro tema. Entonces le sugeriría que ya las terceras intervenciones sean por un minuto, por favor. Congresista Mesía, adelante. Gracias, señor presidente. No, lo que pasa es que no me ha quedado claro cuando el congresista Lenin ha hablado de el tema de si me permite un instante, el tema de mientras lo voy buscando, espérense un ratito. Creo que cuando habló de la bioética, habló de la autonomía, de la no beneficencia, esa parte sí no la entendí. ¿Qué habrá querido decir con eso? A propósito, además de que cuando él habla del medio ambiente o de que tendría que ver su proyecto con el derecho de la persona a vivir en un ambiente donde se respete la naturaleza, es que lo que pasa es que la Constitución es una unidad y tiene que ser leída en su totalidad, en su conjunto. Entonces, eso que el congresista acaba de señalar como que estaría faltando, ya está establecido en el inciso 22 del artículo 2 de la Constitución. El artículo 2 el inciso 22 de la Constitución dice que toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Ya está establecido en la Constitución. Y cuando habla del problema de la culturalidad, eso también ya está establecido en el inciso 19 de la Constitución, cuando dice que toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural, y que el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. ¿Cómo va a proteger la identidad étnica y cultural? En la salud, en la vivienda, en la educación, ya está contemplado. Lo que pasa es que hay que hacer una interpretación de la Constitución de un modo sistemático y unitario. La Constitución no se puede leer por partes. Entonces, ahí el problema. No se trata solo de rellenar aquí, rellenar allá la Constitución. Ahora, cuando se habla del tema de los monopolios y de los abusos y todas esas cosas, es un problema del gobierno. El gobierno. Lo que pasa es que para que la Constitución pueda funcionar se necesita que el Estado sea fuerte, que no sea débil, y para que el Estado sea débil, los organismos reguladores tienen que funcionar. El problema es que Indecopi, Ocitelo, Ocitran, la Superintendencia de Banca y Seguros no están funcionando, y ese no es un problema de la Constitución, es un problema de gobierno. Nada más, señor presidente. Gracias por la brevedad, congresista Mesía. Para finalizar, un minuto para la congresista Chávez, por favor. Sí, señor presidente. Nada, en defensa de la Constitución y de lo que es una Constitución, si pretendemos y además hay que conocer por qué se habla de los derechos fundamentales de primera, segunda y tercera generación, porque están en constante reconocimiento, señor presidente, y una Constitución no puede estar siendo cambiada todos los días. Por eso la Constitución sabiamente, presidente, en el artículo 3º,
Dice, la enumeración de los derechos establecidos en este capítulo, se refiere a los derechos fundamentales, comenzando por el derecho a la vida desde la concepción, ojo, los derechos establecidos en este capítulo no excluyen los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y la forma republicana de gobierno. Es decir, señor presidente, la Constitución no es un cajón desastre para que le entre todo. La Constitución establece normas de carácter general. Serán las leyes las que tienen mucha mayor facilidad para ser dadas y modificadas, las que establezcan todo, las que vayan desarrollando y derogando unas a otras, señor presidente. Pero no pensemos que todo lo que aparentemente creemos descubrir tiene que ser volcado en la Constitución. La Constitución tiene sus propios mecanismos para preservar su unidad, su lógica interna, señor presidente. Entonces, no creamos que mientras más cosas le añadimos a la Constitución, estamos siendo más humanistas. Hay muchas cosas que podemos meterle de concepto, reitero, ese concepto de género. ¿Qué significa? ¿Qué significa el concepto de género? Para algunas personas significa que tenemos 86 o 90 personas de la distribución del ser humano en 96 géneros. El que se siente niño, el que se siente viejo, el que se quiere casar con la computadora, el que se quiere tal cosa, tal otra. Cuando lo más sencillo es hablar de hombre y mujer, ¿no? Entonces, señor presidente, quiero defender lo que es una constitución. Una constitución no es un cajón desastre. Una constitución es la norma más importante y es desarrollada por distintas leyes a distintos niveles de fuerza y también de requisitos para ser aprobada, señor presidente. Reitero, creo que hay cosas más urgentes en esta brevedad de periodo complementario que tenemos los congresistas como para estar queriendo añadir a la Constitución y convertir a la Constitución en una bolsa sin fin, señor presidente. Gracias. Muy bien, gracias, congresista. Para finalizar, el congresista Ramos Zapana, para finalizar. Bueno, señor presidente, con todo respeto, ¿no? Con los colegas, la doctora Marta Chávez, el doctor Cecías, todo el respeto, toda la sapiencia y todo el estudio que tienen, pero sin embargo, en la realidad, creo que hay un principio también hasta de sentido común, que las leyes de leyes como la Constitución, pues no pueden ser perennes tampoco en el tiempo. O sea, no que la realidad se adecue o se adapte de la Constitución, al revés. Y entonces creo que vivimos una situación, no solamente el país, sino el mundo, ¿no? Esta crisis mundial ha puesto en manifiesto las falencias de este sistema. Seguramente fue creado con buena intención, pero vemos y la población en todos los sectores ve esa necesidad de revisar esta Constitución. Vemos los organismos reguladores que prácticamente están atados de manos. Y cuando las causas hemos visto en las comisiones de defensa del consumidor, por ejemplo, de la que soy parte, los mismos representantes dicen, no, es que la ley no permite ir más allá de mis competencias. Las competencias respecto, por ejemplo, en el mercado farmacéutico, un monopolio total del grupo Intercop, tiene en el mercado capturado los laboratorios, las droguerías, las distribuidoras, las cadenas, prácticamente no ha dejado nada. ¿Y por qué ha sucedido eso? Porque en los capítulos económicos de la Constitución promueve eso. De alguna manera ha sido seguramente originado con buena intención, pero las realidades al margen de las posiciones, creo que esta, la que vivimos, ha puesto en manifiesto, ¿no? Los resultados que deben traducirse pues en beneficio, en todo caso, a la gran mayoría. No creo que lleguemos a lo que el congresista Mesías alguna vez ha manifestado, de que al pueblo no se le escucha y se le gobierna, ¿no? Pero no, yo sé que tampoco esa frase
vamos a llevarlo. Creo que, si bien es cierto, tenemos que, en este corto tiempo, tenemos que dar, digamos, temas importantes, coyunturales, pero no podemos iniciar un debate, sé que es delicado y debe ser un análisis profundo, una reforma total de la Constitución, pero que creo que ya también debemos iniciar. Una interrupción, señor Ramos. Sí, señor presidente, Lenín Bazán, la palabra para finalizar. Creo que... Sí, para finalizar, una interrupción, pero rápidamente, congresista Mesías, rápidamente, por favor. Y después termina el congresista Lenin. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente, que es absolutamente falso cuando se sostiene de que la Constitución ata de manos a los organismos reguladores. La Constitución señala en su artículo 60 que el Estado combate el abuso de las posiciones dominantes en el mercado. Entonces, lo que están haciendo las farmacias es un abuso de su posición dominante y el Estado no lo está combatiendo. La Constitución sí le da a los organismos reguladores la capacidad para poder combatir el abuso de la posición dominante en el mercado. No está permitido eso por la Constitución. Otra cosa es de que algunos congresistas se dejen engañar por los técnicos que vienen de esos organismos reguladores, lo que en todo caso puede estar fallando la ley, no la Constitución. Entonces la ley hay que cambiarla, pero la Constitución combate las prácticas monopólicas abusivas y el abuso de la posición dominante en el mercado. No es cierto lo que está usted señalando. Gracias, señor presidente. Ahora sí, para terminar, sí, por favor, para acabar, congresista Lenín Bazán, por favor, adelante. Sí, señor presidente, muchas gracias. Para hacerle recordar al señor Mesías y también acá a la señora Marta Chávez, quienes son defensores de esta Constitución del 93. En nombre de esta Constitución del 93, por ejemplo, muchas acciones de inconstitucionalidad, como fue la que propuso el Colegio de Abogados de Ica contra la Ley de Promoción Agraria, donde se defendían los derechos laborales de la persona, en una interpretación que hizo el Tribunal Constitucional, declaró constitucional esta ley, considerando que la libertad económica está por encima de los derechos laborales de las personas. Segunda situación, señor presidente y señores parlamentarios, es cierto, el que conoce y ha trabajado en el Tribunal Constitucional puede conocer de todas las interpretaciones que le podemos dar a esta norma magna o a la Constitución, pero que necesitamos una Constitución que sea clara, precisa y que esté a favor de los más necesitados. Y eso es lo que no está pasando con esta Constitución. Tercero, nosotros creemos que la Constitución en materia de salud, ni en educación, ni en los servicios básicos que requiere nuestro país, está a la altura o a la demanda que tiene actualmente la población. Y eso quiere decir que la Constitución no siga facilitando, promoviendo, por ejemplo, la inversión privada en el sector salud. Más bien debe garantizar que el Estado se haga cargo del acceso universal a estos derechos de la salud y la pensión. Y cuando la señora Marta decía, oye, la pensión, ojalá que sea para todos. Yo creo que sí debe ser para todos y puede ser. Pensión 65 está dentro de esa línea de inclusión social y se puede universalizar para que las amas de casa, para que el pequeño agricultor, para quien nunca aportó a la ONP o a la AFP, tenga una pensión. ¿Acaso no han aportado a la economía de nuestro país? Y hacia eso creo que debemos girar. Y cuando hemos dicho, señor Mesías, y en el artículo 11 que estamos proponiendo, de que la salud y la pensión deben estar a cargo por entidades públicas destinadas en el primer párrafo, esa es la regla precisamente para nosotros, considerando que son servicios tan básicos la salud y la pensión que nos hemos dado cuenta que las AFPs, gracias a esta Constitución, han hecho su negocio y han violado todo tipo de derecho de pensiones de nuestros jubilados, es que queremos que por regla el Estado lo asuma y por excepción la empresa mixta o privada. Y lo último, señor
presidente, nada está escrito sobre piedra. Y es ahí donde la propia Constitución, en su artículo 206, nos prevé, pues, las reformas constitucionales. Y eso es donde nosotros estamos planteando en este momento, como un mecanismo para modificar artículos de la Constitución que en el transcurrir del tiempo se están viendo ya fuera de tiempo y espacio. Y la otra situación es, señor presidente, y nosotros vamos a insistir, y me auno al llamado que han hecho algunos congresistas en este momento, que es oportuno y necesario que este Congreso se ponga a la altura de la demanda de la población e iniciemos el debate de una asamblea constituyente y una nueva constitución, que tenga un espíritu diferente a la Constitución del 93, que ponga la vida por encima de la empresa, la salud por encima del mercado. Muchas gracias, señor presidente. La palabra por alusión, presidente. La palabra por alusión. Señor presidente, ya he recogido presidente. sus opiniones, no he aludido nada nuevo, señor presidente. No pretenda silenciarnos, señor Gazán. Usted ha hablado todo lo que ha querido. Déjenos a nosotros pedir una alusión. Ha pedido la palabra 3 veces, señor presidente. El señor decía 4 veces. Te van a dar la palabra a cada momento. Ahora usted la alusión, por favor. Congresista, por favor, un poquito de orden, ¿no? Este es un tema técnico, no es un tema de pelea política ni nada, es un tema técnico. Entonces, por favor, yo les reclamo, por favor, orden, nada más, respeto entre ambos. Entonces, por favor, terminamos con la congresista Chávez y pasamos, la doctora Lizárraga tiene una exposición, ya van a ser las 5 de la tarde, ya estamos varias horas en esto, por favor. Brevemente, con esta Chávez, por favor, brevemente. Gracias. Si es un tema técnico, pues los que sabemos que en una constitución, ¿qué significa una constitución? Y sabemos también, señor presidente, que lo que sí está escrito en piedra es que ningún país comunista, ningún país de la esfera socialista, por más que tuvo en sus constituciones 50.000 derechos como lo que se pretende, le dio bienestar a su gente, señor presidente. Aquellos que están por ideología en contra de la iniciativa privada, en contra del mercado, pues, señor presidente, se tienen que dar con la realidad de que en ningún país del mundo, en ninguna década, ya va más de un siglo del marxismo y no han podido traerle, señor presidente, bienestar a nadie. Entonces, que no vengan ahora a querernos decir que la Constitución, que el mercado, que la iniciativa privada, pues el Estado vive de los impuestos que pagan los privados. El Estado no lo genera ningún socialista, señor presidente. Lo generan el esfuerzo de los emprendedores privados que pagan sus impuestos. Ese es el Estado. Y reitero, sí está escrito en piedra que ningún socialismo ha traído bienestar para ningún pueblo en el mundo. Gracias, presidente. Muy bien, acabó el debate, por favor. Ya terminamos. Sí, le agradezco mucho a los expositores. Yo sé que el fragor del debate es apasionado. Hay que mantener, por favor, la altura y la elegancia en esto. Muchas gracias, congresista Lenin Bazán, por su exposición. Lo tenemos claro. La verdad que sí, le agradecemos. Muchas gracias. Hasta luego. A ustedes, por favor, a ustedes. Sustentación del proyecto, para finalizar, sustentación del proyecto de ley 5352-2020, Congreso de la República, que propone modificar el artículo 8 de la ley 28301, ley orgánica del Tribunal Constitucional, con la finalidad de democratizar y transparentar la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, presentado por el Grupo Parlamentario Partido Morado, iniciativa de la congresista Carolina Lizárraga Hutton. En atención al artículo 70 del reglamento del Congreso, invitamos a la directa congresista Carolina Lizárraga Hutton a efectos que pueda sustentar su propuesta legislativa que quedó pendiente la semana pasada sobre la reforma de la ley orgánica para elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional por parte del Congreso de la República. Así que con todo afecto y aprecio, le escuchamos, congresista Lizárraga. Buenas tardes de nuevo, señor presidente, señores congresistas. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Muchísimas gracias. En primer lugar, saludar el compromiso de la presidencia de la comisión y su equipo técnico de abordar con la celeridad y urgencia que el caso amerita las iniciativas legislativas que versan sobre la modalidad de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. A nuestro juicio, la legitimidad democrática de los miembros del Tribunal Constitucional no se sostiene solamente en los fundamentos de sus decisiones, sino también en la vigencia del periodo para el cual fueron elegidos. Y en ese contexto,
tenemos a 6 miembros del Supremo Intérprete de la Constitución con un mandato vencido, lo que merma en la legitimidad social, política, democrática del organismo constitucional autónomo y desde luego en las decisiones que aquellos emiten. La legitimidad democrática de origen, aunque indirecta, de los magistrados del Tribunal Constitucional se sostiene precisamente en que estos sean elegidos por el Parlamento. En ese sentido, nuestra iniciativa legislativa no tiene por finalidad suprimir o trasladar dicha competencia y deber constitucional del Congreso a otro organismo. Por el contrario, nuestro proyecto de ley parte de la premisa que debe seguir siendo el Congreso el que elija a los magistrados del Tribunal Constitucional. Siendo el Parlamento el encargado de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, no se puede desconocer el componente político en el procedimiento de elección. Sin embargo, hay que apuntar a que dicha dimensión o característica del procedimiento de elección surja sobre el final del mismo, no que sea transversal, perturbando los principios de meritocracia y transparencia. El tema, por tanto, no es quién elige, sino cómo se elige y quiénes participan en el procedimiento de elección. El propio Tribunal Constitucional, en su sentencia que legitimó materialmente el hecho que nos encontremos esta mañana, o esta tarde ya, compartiendo reflexiones sobre la materia, tampoco cuestiona que sea únicamente el Congreso el que tenga la última palabra y elija a los magistrados del Supremo Intérprete de la Constitución. Lo que se alertó en aquel entonces y hasta ahora es que el Congreso no sea el único que de principio a fin tenga la competencia exclusiva y excluyente en el proceso de elección, pudiendo recibir la colaboración de otros poderes públicos o entidades especializadas. En ese sentido, estimamos que el nuevo proceso de elección debe sustentarse en 3 partes fundamentales o pilares fundamentales. Primero, el mérito. Segundo, la transparencia. Y tercero, el pluralismo. No podemos seguir dejando de lado la participación de la ciudadanía. No podemos optar por el riesgo de que se termine escogiendo a los mejores amigos, a hermanitos o a quienes tengan las mismas simpatías políticas, sino a los mejores profesionales, a gente honesta y con idoneidad para asumir el cargo. No debemos pensar en un tribunal constitucional que nos cubra las espaldas ante las normas que podamos emitir. No podemos pensar en un tribunal constitucional como un órgano para retribuir favores políticos. Debemos pensar en un tribunal constitucional técnico, objetivo, altamente capacitado y sobre todo autónomo, independiente e imparcial. Que la autonomía no solo sea una palabra estricta en la Constitución para definir una de las características del Tribunal Constitucional, sino que sea algo que tengan bastante claro sus miembros y lo muestren con sus actos y decisiones. El Tribunal Constitucional no está para defender al Poder Ejecutivo ni al Congreso, está para ser el garante de la Constitución política. En este sentido, lo que se propone es abrir el proceso de elección de miembros del Tribunal Constitucional a la ciudadanía a través del proceso de concurso público de méritos. Que cualquiera que cumpla los requisitos, si se considera apto, postule. Desde luego, se debe buscar que a través del reglamento respectivo se asegure que en este concurso público prime el mérito. Es decir, que haya evaluaciones escritas y entrevistas con porcentajes de participación claros. De esta manera, cuando ingrese el componente político, es decir, al momento de la elección final, la oferta que se le ofrezca al Pleno esté sustentada en el mérito, no en el amiguismo o las simpatías políticas. ¿Qué ocurre si es que los que aprobaron y fueron seleccionados por el orden de mérito no convencen o no logran el consenso político suficiente para ser elegidos miembros del Tribunal Constitucional? ¿Qué pasa si el concurso público de méritos no tiene éxito? Pues se ingresa a la modalidad de designación especial por propuestas. Aquí el Congreso sigue teniendo la decisión final, por lo que no se desconoce el componente político ni tampoco su autonomía y competencia constitucional para elegir. Sin embargo, lo hará sobre la base de propuestas que realicen terceros vinculados con el quehacer jurídico, como la Junta Nacional de Justicia, la Corte Suprema, la Junta de Fiscales Supremos, colegios de abogados y universidades. Así se logra y optimiza el principio de colaboración entre poderes públicos, se involucra a otras entidades en el procedimiento de elección y se reduce la influencia de la política, lo amical o los contactos en el Parlamento en el citado proceso de elección.
El pluralismo también debe comprender al Congreso. Por ello se propone que prime dicho principio sobre el de proporcionalidad en la conformación de la Comisión Especial a cargo del procedimiento de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Si ya la proporcionalidad se va a evidenciar en la etapa final, en la elección en el Pleno del Congreso, no es necesaria la misma en la etapa primigenia a cargo de la Comisión Especial, en la que deben primar criterios objetivos y de mérito. La transparencia, qué duda cabe, es un principio singularmente relevante en un Estado constitucional y democrático de derecho. Por ello, debe asegurarse que cada acto de la Comisión Especial a cargo de la selección de los magistrados del Tribunal Constitucional sea pública. El Tribunal Constitucional no es una extensión del Congreso, no representa al Parlamento ni a las organizaciones políticas representadas en el Parlamento. Es un organismo autónomo que representa y defiende los derechos de todos. Se debe no a los grupos mayoritarios, sino a la Constitución política. Por ello es que se debe dar cabida a la ciudadanía, a la sociedad civil, en general, en el procedimiento de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Y ello se logra solamente a través de la transparencia y permitiendo que al menos en un primer momento cualquier persona que cumpla los requisitos pueda participar en un concurso público. Tremenda responsabilidad la que le toca a la Comisión de Constitución y Reglamento, la de evaluar cuál debe ser ese mecanismo de elección, pero deseo y confío en que cuentan con la sabiduría y experiencia suficientes para decidir qué es lo mejor, no para intereses políticos o personales, sino para el país. El que estén abordando con celeridad y apertura democrática a especialistas y distintas voces es una muestra de ello. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores congresistas. Buenas tardes. Muchísimas gracias a la congresista Carolina Lizárraga Houghton por su importante exposición. Creo que ha quedado claro su proyecto de ley con respecto a las reformas que se deberían hacer en la ley orgánica del Tribunal Constitucional para la elección de nuevos magistrados de dicho organismo por parte del Congreso de la República. Le agradecemos mucho por su intervención, congresista Lizárraga. Gracias, señor presidente. Hasta luego. A usted. Secretaria técnica, finalmente, no habiendo otro asunto que tratar y siendo exactamente las 5 de la tarde con 5 minutos, se somete al voto la dispensa del trámite, lectura y aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados. Secretaria técnica, por favor, sírvase a registrar la votación de los señores congresistas para aprobar la dispensa. Y con la misma dispensa, por favor, tome la de los parlamentarios. Congresista Aliaga Pajares. Congresista Aliaga Pajares. Congresista Almerí Beramendi. Congresista Almerí Beramendi. Congresista Chávez Cosío. Congresista Chávez Cosío. Congresista Chejade Moya. A favor. Gracias. Congresista Columbus Murata. Congresista Columbus Murata. Congresista Costa Santolaya. Congresista Costa. Congresista Espinosa Rosales. Congresista Espinosa Rosales. Congresista González Cruz. Congresista González Cruz. Congresista Gupioc Ríos. Congresista Gupioc Ríos. Congresista Lazo Villón. A favor. Gracias. Congresista Yauli Romero. A favor. Gracias. Congresista Mamani Barriga. A favor. Gracias. Congresista Mesías Ramírez. Disculpe, secretaria técnica, ¿qué cosa es lo que se está votando? No, se fue el audio. La dispensa de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos tomados en la sesión del día de hoy. A favor. Gracias. Congresista Omonte Durant.
Congresista Omonte. Congresista Paredes Eizaguirre. Congresista Paredes. Congresista Pineda Santos. A favor. Gracias. Congresista Ramos Zapana. Congresista Ramos. Congresista Raime Marín. A favor. Gracias. Congresista Retamoso Lezama. A favor. Gracias. Congresista Valdés Farías. Congresista Valdés Farías. Congresista Vázquez Chuquilín. A favor. Gracias. Congresista Salinas López. A favor. Gracias. Congresista Trujillo Segarra. Congresista Trujillo Segarra. A favor. Gracias. Presidente, han votado 11 señores congresistas, pero el quórum para la votación es 12 congresistas. En consecuencia, no se habría podido tomar, no es válida esta votación, habría que volver a votar. Doctora Urán, hay algunos congresistas que están llegando. La doctora Chávez ha estado presente hasta hace unos segundos. Verifique, por favor, la votación. Son 11 colegas que han votado y otra vez los que faltan, vuélvalos a llamar, por favor, porque la congresista Chávez ha estado hace un minuto. Sí. A ver, congresista Aliaga Pajares. Congresista Aliaga. Congresista Almerí Benamendí. Congresista Chávez Cosío. Congresista Chávez. Congresista Columbus Murata. Columbus Murata. Congresista Costa Santolaya. Congresista Costa. Congresista Espinosa Rosales. Congresista Espinosa. Congresista González Cruz. Congresista González Cruz. Congresista Gupioc. Congresista Omonte Durant. Congresista Omonte. Congresista Paredes Eizaguirre. Congresista Paredes. Congresista Ramos Zapana. He salido un momento porque tengo otra comisión. Bueno, ¿de qué está votándose, por favor? La dispensa de la lectura y del acta para ejecutar los acuerdos tomados en la presente sesión. A favor, a favor. ¿El nombre del congresista, por favor? Ramos Zapana. Ramos, por favor. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Valdés Farías. Presidente, han votado 12 señores congresistas. Ha sido aprobada la dispensa de la lectura del acta para ejecutar los acuerdos. Muchísimas gracias, congresista. Muchísimas gracias, doctora Durán. Entonces ya tenemos quórum, ¿verdad? Y además de quórum, ya se aprobó los acuerdos de la dispensa del trámite de lectura y de aprobación del acta de los acuerdos adoptados, ¿verdad? ¿Me confirma? Es correcto, presidente. Ya, perfecto. Muchas gracias, doctora Patricia Durán, secretaria técnica. Y siendo exactamente las 5 de la tarde con 12 minutos, las 17 con 12 minutos, habiendo transcurrido 6 horas de la sesión de la Comisión de Constitución, levantamos la misma y convocamos para el día de mañana
a las 3 de la tarde a todos los colegas parlamentarios para seguir esta sesión. Van a venir ilustres invitados, médicos. Hay que aprobar otros temas que son muy importantes. Estamos, la verdad, contra el tiempo. Estamos trabajando todos los días. Y les pido que, por favor, el día de mañana no dejen de asistir a las 3 de la tarde a esta sesión extraordinaria de los días miércoles. Así que hasta mañana a las 3 de la tarde. Que Dios los bendiga y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, presidente. Congresistas, buenas tardes. Presidente, espero que se haya tomado en cuenta que estoy en portavoces como le avisé por el chat. Le habla Dieter Columbus. No hay problema, Dieter. ¿Cómo estás? Perfecto, no hay problema. Gracias. Gracias. Para pagar esto. Quiero pagarlo porque tengo un taco atravesado acá, espérate.